Padre, comentaba yo pues, qué le pasa a la humanidad y ante esta situación que incluye riesgo vital, riesgo de perder la existencia, el misionero sigue con la misma entereza, hombres y mujeres, de las misiones, actuando bajo el mismo espíritu ideal. ¿Cómo es que puede suceder esto todavía en el siglo XXI? Pues sí, lo bueno o lo malo. Lo bueno, ya lo malo, pues ya. Pues sí, dentro de la, digamos que hoy día, bueno, los misioneros, los así llamados misioneros actualmente en países extranjeros, misioneros que vienen de Europa, que han sido la mayor fuerza misionera, pues ya somos mayores. Hay muy pocos misioneros jóvenes. Es decir, por distintas razones. Primero porque los países considerados como países de misión también han ido evolucionando. Tenemos cada vez que hay un conclave, por ejemplo, se ve, o hay un sínodo, se ve cómo van aumentando los obispos de los países de misiones, típicamente como eran antes Asia y África sobre todo, y también América Latina o Iberoamérica, como dices, pero sobre todo África y Asia pues se ha ido progresando mucho, y en ese sentido pues hay un cambio importante, y entonces no hace tanta falta. Sí hace falta todavía misioneros aquí mismo en Latinoamérica, obviamente que hace falta muchos sacerdotes, pero resulta que en Europa ya no hay para mandar, porque ya son grandes, el mayor porcentaje de sacerdotes religiosos o diocesanos ya son gente rayando la tercera edad o en la tercera edad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha disminuido la actividad de parte de allá y ha aumentado la actividad en los países de África, Asia y América. Entonces, en ese sentido, sí ha disminuido la actividad misionera, pero se ha tomado esa actividad de parte de los propios, de los sacerdotes y religiosos y religiosas de los propios países. Y bueno, pues el riesgo y la entrega al progreso de las misiones de la gente es igual ahora que en tiempos pasados. O sea, en los países, bueno, pues incluso peor, en el sentido de que ahora se están originando estas guerras civiles en algunos países de África, y también persecución de la Iglesia en algunos países musulmanes de Asia que no existían hace unas décadas, ¿verdad? Entonces, sí, en ese sentido, muchos misioneros extranjeros y nativos están corriendo riesgos de su vida, ¿no? Cuando, precisamente, no por odio a la religión, al menos en el caso de que cuando es en lugares de mayoría musulmana, sí es por problemas entre católicos y musulmanes, pero en otros casos pues es por razones políticas, de facciones que se enfrentan y agarran a los misioneros entre la espada y la pared, entre la espada y la pared, y sobre todo en cuestión de la guerrilla de algunos países es muy peligrosa. Se ha dado casos de secuestros de misioneros y de misioneras, pero no, o sea, de parte de estos grupos de guerrilla, pero no para matarlos o eliminarlos, sino para hacer fuerza ante los gobiernos propios o los gobiernos de Europa, ¿no? A través de eso. Entonces sí pues es un problema que muchos misioneros, sobre todo en África, se han dado todos esos casos, ¿no? Pero yo lo preguntaba porque entonces surge la próxima idea. ¿Qué se requiere? O sea, ¿cómo se debe estar mentalizado? ¿Cómo se debe de tener una convicción para ser un misionero? Bueno, pues eso hace un poquito lo mencioné yo así de paso.
eso viene en la educación, no sé, es como el espíritu cívico de un mexicano. ¿Cómo se adquiere? Viviendo en México, estando con la cultura, estando con los demás. O el espíritu imperialista de los americanos del norte de Estados Bajo Unidos. las mismas condiciones, viviendo ahí y siendo educado En de esa esa manera. cultura. O deformado Pues, de esa manera. obviamente, pues nosotros también, en el tiempo en que yo me tocó vivir esa experiencia, en los años, la primera, a mitad del siglo XX, particularmente en los años 50 y 60, hubo un éxodo admirable de sacerdotes y religiosos y religiosas de varios países de Europa, entre ellos el más numeroso fue España, luego Italia, Francia, Bélgica, ¿qué más? Irlanda también, mucho. Inglaterra, Alemania, pues prácticamente todos los países, unos más, pero por razón de que, pues, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, bueno, pues como entre los... No son una mayoría católica. No son una mayoría católica, se ha promovido menos las misiones, pero era un éxodo admirable, ¿no? de allá. Y se nos educaba pues desde niños, desde que entrábamos al seminario, y precisamente por eso, porque entrábamos de niños, la mayoría, tanto los seminarios diocesanos como los religiosos, ya se nos iba inculcando ese espíritu misionero como algo ideal, ¿no? De tal manera que no ser misionero, quedarte ahí en tu tierra, pues como que era, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando a mí a los 24 años me dijeron de salir de España, pues me dieron como primera opción ir a Texas. Y yo dije que no. ¿Por qué? Pues porque para mí eso no era ser misionero. Ir a un país como Estados Unidos, etcétera, desarrollado de mayoría cristiana, católicos o protestantes, pues no me suponía ningún reto misionero, ¿no? Entonces, y luego Texas con una mayoría mexicana. Eso yo no lo sabía, pero de todas maneras, en aquel tiempo. Y entonces ya me dieron una segunda opción de irme a Filipinas, ¿no? Que también era país católico, pero bueno, pero con otras características un poco más de una cultura diferente, y etcétera, etcétera. Bueno, acepté. Yo mi idea era irme a la selva del Amazonas, de Ecuador, y ahí agarrar el machete y abrir camino en la selva, ¿verdad? Pero no, como no me dieron esa opción, quizá la tenían guardada hasta la tercera, si no aceptaba la segunda, pues acepté la segunda. Entonces crecíamos con esa, y había multitud de misioneros que llegaban, sobre todo, bueno, nosotros habíamos tenido misioneros en China, que los habían expulsado en la Revolución China, y nos hablaban de sus experiencias, pero la mayoría venían de Latinoamérica, porque nosotros teníamos misioneros en Chile, en Argentina, en Ecuador, ¿en todos lados? Entonces, muchos. Y venían y al seminario y nos hablaban. Entonces, estábamos ahí hirviendo de fervor, de tal manera que el canto típico de nosotros como misioneros decía, entre otras cosas, que el sueño era al pie de un árbol morir, de todos abandonado, de todos menos de ti. Y ese ti era la Virgen María. La Virgen, que era la patrona de las misiones, la Divina Pastora particularmente. Entonces nos alimentamos un poco así como guerrilleros del reino de la Iglesia o de Dios, y pues sí, era una mayoría que soñábamos con salir al extranjero y ir a lugares donde realmente nos jugábamos el pellejo. En otras palabras, padre, a ver si la pregunta es correcta. ¿Es motivante para el ser humano que forma una misión el reto? Claro, por supuesto que es muy, muy formador y muy motivante el reto, porque el joven necesita retos en la vida para encontrarle sentido a su vida, a su propia vida. Entonces, obviamente que el mismo matrimonio, ¿por qué
se casa la gente normalmente de joven, y antes se casaba de joven, pues porque uno es valiente y sueña, y es soñador, y se hace un ideal, etcétera. Ya cuando empieza a ser mayor y comienza a pensar en la realidad de lo que el matrimonio supone, pues ya nos desmotiva un poco. se desmotiva, ¿no? Entonces de joven se motiva uno para cualquier cosa, ¿no? En los mismos ejércitos, pues ¿de dónde sacan los? Pues son gente de 18 años para, ¿no? 20 años, cuando el joven necesita hacer algo que le llame la atención, salir de la rutina de su vida, etcétera. Pero regresamos en un minuto porque el tema da para muchísimo.